Hey, buenas a todos, buenas a todas. Estamos en un nuevo vídeo, esta vez del mercado de fichajes. Vamos a hacer el resumen semanal de lo que pasó en los últimos 7, 8 días, movimientos en el mercado. Ha pasado bastante, la verdad, se ha movido bastante el mercado en la Liga Española. Entre ellos, vamos a empezar con Mosquera, el central de Alicante, jugará las próximas temporadas en el Arsenal después de que hayan alcanzado un acuerdo entre el Valencia y el Arsenal a cambio de 15 millones de euros fijos más 5 millones en variables. Puede parecer poco para un jugador joven que era muy titular en el Valencia y que promete mucho, pero bueno, Mosquera tenía el contrato en el Valencia hasta 2026, no quería renovar, sobre todo más aún desde que entró el Arsenal interesado en su fichaje, y el Valencia antes de perderle gratis el siguiente año, bueno, pues 20 millones de ventas y se cumplen las variables. También el traspaso, bueno, más que traspaso, se va libre Saúl Ñíguez al Flamengo después de que el miércoles la entidad anunciase el acuerdo para la rescisión del contrato que les unía hasta 2026. Ese año que quedaba entre el Saúl y el Atlético de contrato ya no existe. Saúl no contaba para Atlético, se le buscaba una salida y esta ha sido su solución tras más de 400 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid. También el Deportivo Alavés y el Getafe han llegado a un acuerdo para el traspaso de Carles Aleñá por 1 millón de euros. El excanterano culé de 27 años se va al Club Babazorro. El centrocampista catalán no entraba en los planes de José Bordalás y volverá a defender los colores del Alavés tal y como hizo en la segunda parte de la anterior temporada, siendo para mí una pieza bastante importante en el equipo vasco. Firma hasta 2029, durante los próximos 4 años. También se ha anunciado ya, lo ha anunciado hasta el propio Atlético de Madrid, el fichaje del defensa central internacional eslovaco de 27 años, Janko. Viene del Feyenoord a cambio de 30 millones. En principio se iba a ir a la Liga Árabe, pero después de que incluso viajase a Arabia Saudí y una vez ya estaba allí, el club árabe decidió no ficharle. El Atlético se movió rápido, acabó hablando con él, con sus agentes y cerró el fichaje y pagará 30 millones de euros al Feyenoord por el fichaje del central internacional eslovaco. También otro fichaje más, Alex Fores se va cedido al Oviedo desde el Villarreal tras una buena temporada en el Levante con el que consiguió el ascenso. Se va a otro recién ascendido como es el Oviedo. También el fichaje para el Atlético de Marc Pubil, el internacional con la sub-21 de España, llega al Atlético procedente del Almería a cambio de 16 millones de euros fijos y otros 4 en variables. Firma un contrato de 5 años y hasta junio de 2030. También la marcha está procedente del Barcelona, se va a la Liga Portuguesa y es Pau Víctor, el jugador, el atacante joven, pero que no ha tenido muchas oportunidades en el Barcelona después de destacar, sobre todo en esa pretemporada, en la anterior temporada del Barcelona. Se va al Sporting de Braga por 12 millones de euros más 3 en variables, es decir, podría un pack de 15 millones de euros. Un dinero que ayudará al Barcelona a poder escribir a los nuevos fichajes como son Jan García, etcétera. También en el Atlético, como hemos dicho antes ya que ha habido movimientos, también se va a ir Samuel Lino al Flamengo, bueno, ya es oficial de hecho, por 22 millones de euros fijos más 3 millones de euros en variables. El extremo pondrá rumbo a Brasil tras no contar para Simeone, que además ya ha fichado a un sustituto en su posición. También el Español anuncia este viernes el fichaje de Tiris Dolan, décima incorporación de la actual ventana de transferencias del Español. El extremo inglés de 23 años llega al RCD Stadium como agente libre después de finalizar su contrato con el Blackburn Rovers de la liga inglesa. Firma hasta 2028 y jugará en el equipo catalán. El Villarreal también se ha movido, ficha a Tayon Buchanan, extremo canadiense que en la última temporada jugó cedido en el conjunto Groguet. Los de Marcelino García pagarán 9 millones de euros al Inter de Milán para hacerse completamente con los servicios del jugador y que sea en propiedad jugador del equipo castellonense. También más rescisiones de contrato, al igual que pasó con Saúl. William Carballo rescinde su contrato con el Betis. El Betis no contaba con él. William Carballo también, bueno, tenía interés en irse a donde se ha ido, que es al Pachuca mexicano. A cambio de esto, han rescindido el contrato, era uno de los jugadores que más cobraba en el Betis, y a cambio de rescindir esta última temporada que le quedaba, cobrará
de una gran cantidad de dinero que se le debía de este año de contrato, 300.000 euros del Betis. Así que el centrocampista veterano del Betis ahora pone rumbo a la Liga Mexicana. También otra salida, la de Rodrigo de Paul, otro centrocampista que lleva muchos años en la liga. El centrocampista argentino pone rumbo a la MLS, específicamente al Inter de Miami, donde se reunirá con su amigo Leo Messi. Cierra la etapa europea de su carrera en principio y el Inter de Miami paga 15 millones de euros por él. También en el Atlético, otra salida, como es la de Thomas Lemar, que se va cedido al Girona. El club catalán asumirá el 50% de la ficha del futbolista, que aún tiene 2 años de contrato con el Atleti. La operación, sin embargo, permite a los rojiblancos aligerar masa salarial y el cuadro catalán incorporar experiencia y talento a una plantilla que aún esperamos movimientos en el mercado. Con 29 años, su perfil polivalente y técnico se adapta a varias posiciones en el medio y en el ataque. También otro fichaje más, pa'l Betis, Valentín Gómez, defensa central argentino de Vélez. El Betis ha pagado su cláusula de rescisión y se compromete con el club verde y blanco hasta 2030. Es un fijo en las inferiores de la selección argentina, siendo a día de hoy un habitual en las listas de la selección sub-20. También con él llega al Betis Pau López, libre del Toluca mexicano, al igual que desde el Betis pone rumbo a la Liga Mexicana William Carballo, desde la Liga Mexicana regresa al Betis en su segunda etapa en el Betis, Pau López. También Unai Núñez del Celta de Vigo se va al Hellas Verona cedido con una opción de compra. Ha llegado a la concentración de Hellas Verona ya está en total dinámica con el equipo italiano. El fichaje aún no es oficial, pero es cuestión de trámites. Pues el central de 28 años ya ha pasado hasta la revisión médica. Y como ya digo, está ya entrenando y haciendo eh, vida normal en el primer equipo del Hellas Verona italiano. También Álvaro Rodríguez se marcha al Elche, que incorpora un jugador prometedor y joven que perseguía su retorno a primera a sus 21 años y procedente del Real Madrid, que por 2 millones y un 50% de sus derechos le deja irse al Elche hasta 2029. Otro fichaje que ya sonaba mucho y ya se dio como oficial es el del lateral Jesús Areso, de 26 años, que se ha convertido en un nuevo jugador rojiblanco después de que la Atleti y Osasuna acordaran su traspaso. El club que preside John Uriarte ha tenido que hacer frente a los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión. Un lateral que ya fue formado en las categorías inferiores del Athletic Club, que cuando no tuvo sitio se fue al Burgos, luego a los Asuna y ahora vuelve al equipo vasco. También, tras la excelente campaña de Hugo Rincón en las filas del Mirandés, con el que estuvo a punto de conseguir ese ascenso en el que cayó en la final del playoff contra el Oviedo, el lateral se va al Girona, que se ha impuesto a todos sus pretendientes y se va cedido desde el Athletic Club de Bilbao, que no tenía hueco para él y menos aún con el fichaje de Areso. Para mí, fichajazo para el Girona. Hugo Rincón me parece un jugadorazo. También otro fichaje más es el de Abdel Abkar. Se va al Getafe, terminó contrato con el Alavés el pasado 30 de junio y el marroquí libre se va al Getafe a seguir su aventura en Primera División Española y a seguir en un equipo que, bueno, a mí me parece que se puede adecuar bastante con su estilo de juego, como es el Getafe de José Bordalás. También el Madrid cede a Mario Martín al Getafe, otro fichaje para el Getafe. El club azulón ha anunciado el acuerdo para la llegada del mediocentro que llega con una opción de compra. También otro fichaje más es el de Coyalipú. El 9 de Levante va a ser esta temporada. El delantero llega en calidad de cedido del Lens y el Levante se guarda una opción de compra. En cuanto a rumores, lo que más fuerte suena, Panicelli probablemente recale en el Estrasburgo francés por 16,5 millones de euros, que podrían llegar a ser 20 si cumplen algunos objetivos que se han incluido en ese contrato. A día de que estoy grabando este vídeo no es oficial esto, pero tiene pinta de que probablemente cuando esté este vídeo ya sea oficial, o si no lo es, que sea cuestión de horas o incluso algún día o dos. También otro rumor, como ya mencioné en otro vídeo, Renato Veiga, el jugador del Chelsea, quiere irse al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid lo tiene como su prioridad para reforzar la defensa. El único obstáculo económico es el Chelsea, que posee sus derechos.
y pide unos 40 millones de euros en su cláusula de rescisión. Una cifra que el Atlético de momento no está dispuesto a pagar y que quieren rebajar a unos 30 millones, que sería una cantidad más asumible para el conjunto del rojiblanco. También para el Atlético suena Millot del Stuttgart, que bueno, está muy cerca de ese Atlético, pero en Alemania también bueno, se piden su cláusula de rescisión, que son 20 millones de euros. Midiot gusta a Simeone, se trata de un futbolista muy técnico, con regate y desborde, que acaba de cumplir 23 años, internacional con Francia, aunque su explosión se ha producido con un Stuttgart al que llegó en 2021 y con el que esta campaña ha conseguido 12 goles y 8 asistencias en 43 partidos. Nahuel Molina podrá salir en dirección a la Premier League también, desde el Atlético. En concreto al Nottingham Forest, que se ha interesado por sus servicios y estaría dispuesto a pagar la cantidad de 30 millones de euros que pide el Atlético por el argentino. También respecto a Nahuel Molina, podría ser parte de un intercambio con la Juventus por Vlahovic. Una Juventus y un Vlahovic que mantienen una guerra en la que cada uno quiere separar sus caminos del otro. Y podría ser un intercambio entre Nahuel Molina y Vlahovic. A mí me parecería un pedazo de intercambio para el Atlético de Madrid. A mí Vlahovic me gusta mucho. Sí que es verdad que ha bajado su rendimiento en las últimas temporadas, pero me parece un jugador más que apto. También Copete, el central del Mallorca, cada vez más cerca del Valencia, tras no participar en el último amistoso con su equipo, con el Mallorca. Veremos a ver si se da o no. A día que estoy haciendo yo el vídeo, eh, tiene pinta de que se va a cerrar en cuestión de horas o días. Veremos a ver si, bueno, quizá para cuando suba el vídeo ya se ha cerrado y ya es oficial. También el Betis tantea el posible fichaje de Arthur Melo, que regresó a la Juventus tras su, bueno, no mala cesión en Montilivi en el Girona hasta última mitad de temporada, pero tampoco nada espectacular. La Juventus sigue sin contar con él y el club verde y blanco ya se interesó en él antes incluso de que recalase en el Girona la anterior temporada. Podría llegar cedido al Betis o incluso quizá hasta libre. También el español avanza por Luca que solo, futbolista del Burnley, bueno, de la Premier. Ambos clubes negocian la fórmula final, que probablemente sea una cesión. También siguen los negocios del Betis con la Liga Mexicana, con Rayados y acercan posturas por Deosa. Los verdiblancos suben su apuesta por el centrocampista colombiano, que llegaría a Heliópolis como recambio del portugués William Carvalho, que también ha puesto, en este caso, rumbo a la Liga Mexicana. El Betis y la Liga Mexicana haciendo muchos negocios este año. Y de momento esto ha sido todo. Hasta aquí el resumen más o menos de lo que ha sido la semana de fichajes. Bastante movimiento. También está sonando mucho Guedes, el viejo conocido del Valencia de la Liga, que podría recalar en la Real Sociedad. Veremos a ver qué pasa respecto a esto. Me parecería también un buen fichaje. No cuenta mucho en el conjunto de la Premier, pero veremos a ver si se podría dar su fichaje a la Real Sociedad y vuelve a la Liga donde fue, pues donde mostró su mejor nivel, el portugués. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como he dicho, nos despedimos aquí. Habrá vídeo pronto, esta vez del Sevilla, como ya dije en el anterior vídeo. Y nos vemos en ese vídeo. Un saludo y chao, chao.